Buenos días a toda la República Dominicana, como de costumbre. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Sí, no, la costelera está agitada, ¿verdad? Veo que Punta Catalina se convirtió en el tema de campaña. Sí, claro. ¿Qué Punta Catalina que ha dado problemas eso? Se convirtió en tema político, de económico en político. Punta Catalina, bien. Sí, vamos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Banco Central de la República Dominicana informó que la economía del país creció en 2021 un 12.3%, la inflación interanual se ubicó en 8.50% y se proyecta que el Producto Interno Bruto crezca entre 5.5 y 6% en el presente año. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta formalizó el jueves la solicitud ante la Cámara de Cuentas de una auditoría financiera a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Peralta depositó ante ese organismo un documento firmado por el presidente Luis Abinader, en el que requiere que se audite los activos de la planta hasta el 31 de diciembre del año 2021 y el costo financiero de la obra para el Estado Dominicano. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana invita a las personas jurídicas y físicas que sean acreedores del Banco Múltiple de las Américas, Banca América, a validar sus depósitos y otras acreencias a través de la página web de la Oficina de Servicios de Protección al Usuario ProUsuario. El llamado es a partir de este lunes 7 de febrero de este año 2022, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El ministro de Turismo David Collado informó que el mes de enero del año 2022 culminó con la llegada al país de más de 500,000 turistas. Collado explicó que este año esperan recibir a 7 millones de turistas. Cuando el proyecto de desarrollo de Pedernales haya completado su cuarta fase, se estima que el aeropuerto internacional que se proyecta construir en esa provincia fronteriza recibirá 963,151 pasajeros internacionales, un número superior a los viajeros no residentes que llegaron en el año 2019 por el aeropuerto internacional del Cibao, que fue de 707,019. Y en el ámbito internacional, tras efectuar un recuento de las muertes recientes con armas de fuego en Estados Unidos, el presidente Joe Biden les prometió a los neoyorquinos y a la nación que el gobierno federal incrementará su combate a esta violencia, trabajando más estrechamente con la policía y las comunidades para frenar el creciente derramamiento de sangre. El Parlamento español ratificó una histórica reforma laboral ideada por el gobierno de coalición liderado por los socialistas del país, desbloqueando miles de millones de euros en ayuda de la Unión Europea. 9 partidos más pequeños se unieron al Partido Socialista y a sus socios de coalición Unidad de Podemos para votar a favor del proyecto de ley aprobado por el gabinete a finales de diciembre. El gobierno de Pedro Castillo en Perú inició el miércoles una nueva etapa con la entrada en funciones del tercer gabinete de ministros en tan solo 6 meses de gestión, en medio de cuestionamientos de la oposición que ya anunció que presentará una moción para destituir al presidente. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, el tema de Punta Catalina, del fideicomiso, ¿verdad? Cómo se va a administrar la planta, se ha convertido en un elemento de campaña, diría yo, entre la clase política nacional, porque es el tema de debate de las últimas 3 o 4 semanas. Recordemos que
durante toda la pasada campaña electoral, Punta Catalina fue protagonista por la forma en que se construyó la planta, ¿verdad? Las personas que estaban, las empresas que estaban detrás, ¿verdad?, de la construcción, todo el problema que arrastraba. Y bueno, fue un elemento de debate. Además, por los intereses que se estaban afectando al momento de construir a Punta Catalina. Ahora, el nuevo gobierno ha decidido que Punta Catalina se administre vía un fideicomiso, pero hay gente que no entiende el fideicomiso, doctor. Sí, claro. Y bueno, otros, además de entenderlo, consideran que en manos de los técnicos que se han presentado, pues pudieran estar más representados los intereses del sector privado que del sector público. Bueno, una serie de argumentos. Pero lo real es que, al parecer, el gobierno está buscando una vía de que Punta Catalina se pueda administrar, que siga siendo un bien del Estado, que se pueda administrar, pero que se administre con transparencia. De hecho, hay todo un debate, nosotros no lo vamos a recordar aquí, porque lo conocemos, de cómo se construye la planta, los cuestionamientos, la empresa que participó, etcétera, etcétera. Es decir, hay un problema desde el origen. Ahora, como yo decía en los comentarios, si usted lo recuerda, Punta Catalina ya es una realidad. Se invirtieron unos 3.000 millones de dólares del presupuesto, de los fondos que aportamos nosotros, y en lugar de cerrar la planta, como querían algunos, que la cerraran y que la vendieran como hierro viejo, yo decía, bueno, eso hay que poner a operar y sacarle el dinero. Si hay que convertirla, luego se convierte. Ahora, en estos momentos lo que hay que pensar es en una buena administración de esa planta, que se mantenga como un activo sin perder el objetivo original de la planta, que fue mantenerlo como un elemento de control y de negociación para el Estado, que se había quedado sin argumentos y sin fuerza frente a los generadores privados que hacían lo que querían, te vendían la energía eléctrica al precio que consideraban. Entonces, al entrar a Punta Catalina, es la planta que impone el precio de mercado. Entonces, eso no se puede perder. Yo creo que la Punta Catalina se convierte en una especie de manzana de la discordia. Sí, así es. Pero sin perder de vista lo siguiente. Por ejemplo, los políticos, al tomar el tema como elemento fundamental, demuestran que carecen de discurso. A mi modo de ver, yo como ciudadano de a pie, imagínese un viejito que está sentado en una mecedora en el barrio con una pipa y está mirando el tigueraje que cruza y sale. Mira, ese no va a llegar a la esquina, porque uno está observando desde afuera. Por ejemplo, los políticos demuestran que no tienen discurso y es probable de que ellos estén jugando a la debilidad, porque ellos juegan aquí a los errores del otro. Para sacar beneficio de ahí. Y no solo eso, cambian con mucha frecuencia el discurso. Exacto. Y juegan al olvido de la gente. Exacto, porque creen que... Pero son todos, sí, no hay diferencia entre ellos. Lo que pasa es que los políticos dominicanos, yo les llamaría los politiqueros, creen que todos somos imbéciles, que no sabemos leer ni escribir. Ese es el problema. Pero no se dan cuenta que el pueblo dominicano, sin tener títulos académicos, es mucho más inteligente que ellos. Claro. Y usted dirá, ¿y por qué entonces se da tan mal los gobiernos? Bueno, porque es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No, y a veces te preparan todo un esquema que impide que realmente la población pueda escoger lo que realmente le conviene al país. Pero, por ejemplo, fíjense, hay algo que yo veo aquí, y es lo siguiente, que en este caso, por ejemplo, Abinader sale mejor parado que los demás políticos. Usted dirá que yo estoy como inclinándome un poco. No, yo me inclino a donde yo entienda, como libre pensador, a donde yo entienda. ¿Y por qué usted piensa que yo puedo pensar eso de usted? Claro. Por ejemplo, yo creo que Abinader sale mejor parado. ¿Sabe por qué? Porque al contrario de la mayoría de todos esos presidentes que hemos tenido, él por lo menos en aparente debilidad, lo que hace es que él responde a ese clamor. Sí. Yo estoy hablando como si yo fuera uno de los, ¿verdad? El Huizote o Taché. No, yo hablo como ciudadano. Oiga, no hay que verlo así. Claro. Eso digo yo, porque aquí le gusta, ¿no? Que aquí hay una lengua viperina. Lo importante es que nosotros, en este espacio, cuando tenemos que reconocer a la oposición algo, se lo reconocemos. Exacto. Y cuando tenemos que reconocerse al gobierno, se lo reconocemos. Exacto. Eso no significa que nosotros estemos con uno o con otro. Yo no digo Nuestro papel es ese, ¿verdad? Cuestionar cuando se necesita cuestionar y reconocer cuando hay que reconocer. Yo no estoy tratando de justificarme con nadie. Yo asumo ni es necesario. Exacto. Pero sí digo que ahí puede salir más beneficiado el Abinader. ¿Por qué razón? Sí. Porque el común de la gente dice, oye, pero este señor escucha, este señor se puede cometer un error. Usted puede, por ejemplo, ese contrato, yo en lo poco que yo entiendo de él, he visto que tiene muchas fallas, tiene letras pequeñas. Yo me he pasado los 42 años que tengo de ejercicio
leyendo contratos. Y leyendo letras pequeñas. Oiga, y la letra, ahí es que todo el mundo falla. Digo, hermano, pero usted no leyó la letra pequeña. Sí. Entonces, por eso yo, en el programa que yo había hecho, que usted tuvo fuera, Sí. yo había planteado hablar del tema. Digo, bueno, que le toca al Congreso leer con detenimiento, porque me da la razón después 2 diputados de 2 grupos diferentes dicen que ellos no tuvieron tiempo de leerlo. Uno de la Fuerza del Pueblo ¿Cómo va a ser? y el otro de izquierda. Eso Sí, no merece ser diputado. que no tienen, pues, eso le estoy diciendo. Deben tener tiempo porque para eso se le paga. Entonces, ese es el tipo de legislador que tenemos en este país. Wow, qué pena. Lamentablemente. Sí. Entonces, pero otra cosa que los políticos, a mí me da, a veces me siento, qué sé yo, cuando dicen que ahora están hablando como que algo nuevo. Por ejemplo, si ustedes bajaron línea a todos los grupos, el partido, o sea, los partidos de oposición, el Congreso completo, incluyendo el gobierno, Sí. votaron a favor de eso. Sí. ¿Qué? Sí, porque pasó en la Cámara Baja. Pero claro que sí, todos estuvieron de acuerdo. Ahora, cada uno tenía sus razones para hacer eso. Sí. Y después que han visto la reacción de un sector que se fue más a fondo y vio que habían cosas que no están claras ahí, Sí. porque hay cosas que no están claras. Ahora, lo que sí es importante, doctor, es la reacción de la gente. Es Exacto. decir, la gente está atento. Sí, Porque sí. los políticos creen que no. La gente está atento. Exacto. Y presiona. Ahora tiene mecanismos diferentes, las redes sociales, Pero, que en cualquier momento te ponen un tema y hasta te tumban un gobierno. pero ante las redes, que son mortales. Claro, son entonces mortales. la gente está atenta y es bueno que los que administran los fondos públicos Sí. estén conscientes de eso. Sí. Y los que legislan estén conscientes de eso. Exacto. Y que estén conscientes que hay mucha gente que está atento a lo que hacen hoy y que mañana te pueden cambiar la versión. Claro. Entonces, digo que es importante que estén atentos porque tanto los de oposición, que fueron los que construyeron la planta, Exacto. como los del gobierno, que son los que la están administrando ahora, Sí. deben saber que esa planta se construyó con fondos públicos y que la gente va a estar atenta y que va a presionar y que ese es su deber, ese es su derecho. Cierto. Es su derecho y es su deber. Pero al mismo oiga, tiempo. oiga, mira, como dice el refrán. Porque la gente lo que quiere es Sí. que la planta funcione Sí, cierto. y que funcione con transparencia. Sí, sí, pero fíjese cómo son las cosas. Ahora hay mucha gente que habla como que no sabe. Ay, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Fíjese, el gobierno anterior intentó vender esa planta en el 2018. Inclusive estaban negociando el 50% de las acciones. Bueno, un aparente. eso dijo Andrés Van der Horst, que administra la fiduciaria Banreservas, Bueno. de que se iba a vender el 50%, el 49%. Y yo en ese momento lo cuestioné. Sí, Oiga, ¿por qué? sí. Porque Radamés Segura le dijo al país que la construcción de Punta Catalina era porque el Estado, Sí. cuando se capitalizó la CDE, el Claro. Estado perdió la capacidad de negociación frente a los generadores. Bueno, Necesitábamos diciendo- una planta como país para sentarnos en la mesa conjuntamente con los generadores y tener voz y votos ahí, que no había. Entonces, ¿cómo tú construyes una planta y después la vas a vender? Pero eso- ¿O cómo tú la construyes y después la privatizas? Cierto, no, no pero- tiene sentido. Pero no solamente eso, ellos persistieron hasta el 2020, todavía en febrero del 2020. Sí. Estaban tratando, el ministro de Hacienda, Sí. Guerrero, estaba tratando de empujar la venta de esas Sí, acciones. pero eso Sí. también no implica que la gente se quede callada ante el fideicomiso. Pero claro que la que no. gente lo que está reclamando es transparencia con el fideicomiso y Pero- que a la hora de administrar la planta se administre con transparencia y que se administre como una planta del Estado Pero y que- que no perdamos la capacidad de negociación frente a los generadores Pero privados. eso es lo que yo les digo, que eso es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que los políticos que están contrarios, a que andan buscando espacio, ahora aprovechan eso y se olvidan de todas las diabluras que hicieron, que aquellos vientos Sí. trajeron estas tempestades. Bueno, aquellos bueno, vientos. así es, doctor. Es Bueno, así. estamos llegando a ustedes a través de Farmacia Patricio. Farmacia Patricio tiene sucursales en la Avenida España, ahí llegando a las Américas, qué interesante. en la autopista de San Isidro, y su sede principal está en la Venezuela, ahí casi frente al Parque Juan Pablo II. Farmacia Patricio coge todos los seguros y Correcto. tiene el 809-592-1100. Vamos a la pausa.
La práctica política del patio es que los que pierden no acostumbran a aceptar su derrota. Así es. Increíble. No importa Lamentablemente. cuál sea el color que esté, ¿verdad? O sea, en el momento político. Mire, doctor, a propósito de lo que usted dice, yo comencé a ejercer el periodismo en 1993, en el periódico El Nuevo Diario. Sí, los 12 años. Sí, en el 93. No, En el decimato. No, en el decimato, sí. En el 93, en el periódico El Nuevo Diario. Primero hice pasantía y luego me quedé como empleado. Exacto. Y de ahí pasé por el Caribe, por La Nación en su última etapa, por Última Hora, el periódico Hoy, bueno, y terminé en Diario Libre 15 años Sí, como correcto. jefe de redacción. Mire, y me ha tocado ser testigo de eso que usted dice. Claro que sí. Claro que sí. Es una actitud tremenda de los políticos. Sí, señor. Frente al trabajo que hace la Junta Central Sí, Electoral. sí, malos perdedores. Sí. Obviamente la Junta siempre fue manipulada por el poder Sí, político sí. y por el poder empresarial. Claro, En esa claro. Junta hubo episodios, como yo recuerdo, de que un supuesto comité de honorables en una ocasión sustituyó a la Junta, me acuerdo yo. Bueno, usted recuerda que en las elecciones, porque hay que contar esto, en las elecciones del 90, que hubo una gran crisis, el PLD argumentó que ganó las elecciones y Sí. Juan Bosch pasó 3 meses cuestionando Sí, a sí, Balaguer claro. y cuestionando la Junta. La persona que presidía la Junta declaró a Balaguer ganador un día antes Sí, del porque- traspaso de mando. Porque exacto, porque era Pero usted sabe qué fue lo que se le hizo a ese señor. Le apresaron un hijo y le extorsionaron sí. para obligarlo a eso. Oiga, cómo se manejaba Lo la Junta atraparon Electoral. con unos kilos de cocaína. Bueno, me acuerdo supuestamente, yo. supuestamente. Sí, no, fue Lo así. extorsionaron. Sí, lo presionaron. Y lo presionaron. Claro. Y lo obligaron a eso. Claro que sí. Y recuerdo lo que pasó cuando Peña Gómez en el 94. ¿Y Claro. qué dijo un señor que fue delegado del Partido Reformista durante mucho tiempo ante la Junta Central Electoral, que era un señor del sur, creo que apellido Olivero? Sí, sí. Dijo que en el Banco Central se organizaban los fraudes Claro, de- pero- de- pero del que Partido eso- Reformista o sea, cristiano. Es pero- decir, eso es lo que ha provocado esa desconfianza de la gente frente a la Junta Central Electoral. Pero eso se superó. Recuerde que la clase política, gracias a Dios, entendió que le estaba haciendo un grave daño a la democracia. Sí, pero Y recuerde que a partir de la Junta que encabezó César Ortega, las cosas cambiaron. Ha habido ciertas debilidades, porque nosotros Claro. tenemos debilidades como Pero, país cierto. democrático. Pero no olvide lo siguiente, que eso depende de, por ejemplo, si a mí me afecta, si yo gano, la Junta está bien. sí. Si pierdo, la Junta no sirve. Sí, que ha habido mucha Sí, irresponsabilidad. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa Junta que está, por ejemplo, ahí hoy, Ujú. fue producto del consenso. Y yo quisiera ver una actitud diferente de los políticos frente a esa Junta. Claro. Además, otra cosa, del Departamento de Informática, Sí. que ha sido como el quid por quo. Sí, sí. Señor, sí. pero si ustedes mismos fueron los que determinaron de que esas personas fueran designadas ahí. No, esas personas están ahí para interinas. Y de hecho la misma Junta le había comunicado a los partidos políticos en Claro. septiembre pasado que ahora para febrero se iba a renovar, a reestructurar ese departamento. Claro. Si te lo comunicaron y ven que están trabajando, ¿por qué tú tienes que hacer una denuncia pública como hizo la Fuerza del Pero Pueblo? digo una cosa, pero entonces, para perdón. desprestigiar la Junta, Pero para perdone. socavar la Junta. Pero la Junta es un organismo que tiene atribuciones constitucionales. Sí. Por ejemplo, la Junta hace bien con decirle una decisión administrativa, decírsela a los políticos, pero no pedirle permiso a los políticos para tomar una decisión. Claro. Y Que mire, eso yo, ¿verdad? y mire, en el 19 y en el 20 hubo actitudes muy irresponsables de los líderes políticos. Óigame, lo que se hizo en la convención del PLD, la denuncia que se hizo contra la Junta Central Electoral, Sí, eso socavó, eso minó la credibilidad de esa Junta. claro. Y por eso, en gran medida, tuvimos el problema de la suspensión de las elecciones en mayo, que aquí no hubo una desgracia, porque nosotros hemos madurado bastante como pueblo. Claro que Por sí. esa denuncia de que en la Lincoln había un hacker y que otro estaba en Punta Cana y otro estaba en la Junta para variar los resultados de la convención del PLD. Sí, Eso fue sí. una irresponsabilidad política. Cierto. Y mire lo que pasó en mayo. Bueno, que la Junta no cambió el sistema como quería un sector, cierto. Mire. Que no lo hizo manual, cierto, pero eso pudo haber llevado a este país a una desgracia. Sí, pero yo le voy a decir algo. Entonces, hay que tener cuidado Cierto, ahora. pero mire, eso no No matemos el árbitro. Oiga, para no entrar en muchos detalles sobre Sí. eso no es tan sencillo como aparenta ser lo Sí. que pasó en el 2020. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Sí. Porque yo siempre le planteé a usted de que eso de implementar un voto de que supuestamente electrónico, señores, este país todavía le falta, fíjate que al final tuvieron que
que ponerse a hacer los conteos manuales. Oiga, mira que hemos votado electrónico las últimas 3 elecciones. Sí, pero no. Pero Es la única vez que aquí se le ocurrió denunciar eso. Revise las elecciones, No. las del 12, las del 16, siempre ha sido electrónico. No, Ahora, electrónico. también se ha No contado dice el manual. conteo, quizá. No. La transmisión ha sido electrónica. Bueno, pero es que yo me refería, era al voto per se, o sea, el voto que usted, por ejemplo, es como si usted fuera una tarjeta Ahora, de crédito. lo que a sí comprar. le impusieron a Leonel Fernández fue el poder. Sí. Eso es una cosa. Y tú decir que la Junta, la propia Junta Electoral te montó un fraude, eso es diferente. Yo a eso es que me refiero, que los PLDistas se podían matar entre ellos. Saber que Danilo Medina le impuso el poder a Leonel Fernández y que con Gonzalo Castillo lo venció en la convención y que eso le dio motivo para ese PLD, eso es una cosa. Lo otro es que Leonel Fernández dijera que en la Junta le montaron un fraude. Dijo que el hacker estaba ahí en la Junta. Pero recuerde usted. Entonces, eso termina la Pero credibilidad. recuerde usted que los políticos recurren a cualquier cosa Sí. para justificarse, ¿verdad? Sí. Ellos propiamente. Ahora bien, yo creo que es un momento, como estamos un poquito alejaditos Sí. del proceso electoral y ahora no es como antes, que era tan complejo, Sí. ahora es una sola elección. Hacer las cosas diferentes. Ya son diferentes. Sí. o sea, No justificar. Claro. Mire, Abinader no reconoció el triunfo de Danilo Medina en el 16. No, ya- No lo sí. reconoció. No lo Y reconoció. Danilo ganó con el 62%. Sí. Pero Nunca lo reconoció. Por eso Danilo le entregó porque Danilo no es fácil. Por Ahora- eso le entregó el certificado antes de la juramentación. Ahora, ante tantas cosas, es posible que él tuviera sus razones, que uno no la No, la tenga o no. Sí. La tenga o no. Sí. Danilo Medina ganó con un 62%. Y él nunca reconoció ese triunfo. Por eso pasó eso. Mire luego lo que pasó con Leonel Fernández. Ahora, Óigame, porque el PRM entre marzo y mayo le solicitó a Roberto Rosario el cambio de los escáneres. A última hora, como no le cambiaron los escáneres, Abinader no reconoció el triunfo de Danilo Medina en el 16. Por eso Medina, digo yo, en retaliación, le entregó el certificado por la puerta trasera y se fue. sí, pero entonces En el traspaso de mando. eso demuestra Pero, un desconocimiento pero- olímpico de las cosas Pero del está Estado. bien. Esa actitud. Lo que quiero decir es Una cuestión que típica de... lo que quiero decir es que cuando usted mina la credibilidad de la Junta, cuando usted no reconoce el trabajo de la Junta, pasa ese tipo de cosas. Entonces, aprovechemos que ya dejemos todo eso atrás, lo que pasó con Leonel, lo que pasó con Abinader, lo que ha pasado en otros tiempos, y vayamos vayamos a un momento en la política dominicana en que las cosas se hagan diferentes. Que los políticos, a través de sus delegados, acompañen a la Junta. Mire, Acompañen a la Junta en el proceso para que después no tengan que denunciar sí, usted sabe lo que o puede... justificar Claro. su participación. Usted sabe lo que puede ser positivo de todo esto revolú, que la gente está aprendiendo aún más y Sí. puede darle sorpresas, Ujú. como que hay tanta oferta política, Sí. quedarse mucha gente con la boca abierta de resultados que no se esperaban. Creo que Sí. usted me está entendiendo. Mire, No nos sorprenda, ¿eh? yo le reconozco mucho a Hipólito, que en el Bueno. 2004, con el poder en las manos y con gente secretándole al oído, Sí. a las 8 de la noche, llamó a la Junta y dijo que reconoció el triunfo de Leonel Fernández. No desacreditó la Junta, reconoció el triunfo de Leonel Sí, Fernández. porque ya no había de otra. Oiga cómo actuó Hipólito Mejía. No, pero con un político en el poder, con el control que tenía, cualquier cosa se puede esperar. Sí. Entonces, reconoció el triunfo a las 8 de la noche. Es decir, en tiempos atrás. No, claro. ¿Sabe cómo se conocía el triunfo de las elecciones? 3 meses después. A partir de ahí se fue imponiendo la práctica de que nuestros Sí. políticos están reconociendo el triunfo, al pero, contrario, perdóneme. la misma noche. Pero no se vaya más lejos. Es que uno tiene, yo me refiero mucho a la historia de este país. Sí. Es que aquí, desde que la primera república, siempre ha sido igual. Sí. Hemos avanzado muchísimo en estos Claro, últimos claro. tiempos. Sí. Muchísimo. Y espero Y que quizá por sigamos eso, avanzando. quizá por eso ahora la preocupación de uno. Como estoy diciendo. Entonces, el llamado es a nuestros políticos, no socaven la credibilidad de la Junta. Claro. Acompañen la Junta, no justifiquen sus derrotas electorales cuestionando la Junta, Exacto. para fortalecer el sistema democrático. Cierto. Porque cuando desacreditamos el árbitro, cualquier cosa puede suceder. Eso le digo. Bueno, vamos a recordar de nuevo que estamos llegando a nombre de Farmacia Patricio, que está en la Avenida Venezuela, está en la autopista de San Isidro y en la Avenida España. Farmacia Patricio recoge todos los seguros, tiene importantes descuentos y tiene el 809-592-1100. Regresamos en breve.
El Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, realizó su convención ordinaria el pasado domingo. La realizó después de un escarceo de un sector de ese partido que se oponía a esa convención. Parece que veía ciertos intereses, ¿verdad?, Sí. afectados por el Tribunal Superior Electoral, que es el árbitro, dijo, no, la convención va. Claro. Se realizó esa convención. En esa convención, ahí ratificaron todo un proceso de reforma que desarrolló una comisión formada por la dirección de ese partido, con reformas muy interesantes. Muy interesantes porque, primero, pusieron los estatutos acordes con la Constitución en función de que los estatutos del PRM prohibían la repostulación presidencial. Eso lo eliminaron para ponerlo acorde con la Constitución de la República. Pero además, esos estatutos ahora prohíben que el secretario general y el presidente de ese partido aspiren a alguna posición desde la posición de la Secretaría General. No pueden aspirar a la presidencia de la República, a ningún cargo electivo, y si, a ningún cargo dentro del partido, hasta 5 años después de haber salido. Y si tienen algún tipo de aspiración a la reelección de esa posición, tendrán que tomar una licencia. Y además hay una serie de normas o disposiciones que regulan el comportamiento de la dirigencia y la militancia de ese partido. Parece pensando en todo lo que pasaron con el PRD, o en el PRD, mejor dicho, que por la indisciplina terminaron dividiéndose y formando esta organización política, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante, fue una reforma profunda y yo creo que fortalece esa organización política. Mire, hay asuntos que me llaman la atención desde el punto de vista jurídico. Aquí Sí. todo es jurídico. Sí. Lo que sea regla, ¿verdad? Ujú. Es legal, es jurídico. Y es, por ejemplo, una disposición dentro de las que ha habido ahí. Algunas son normales. Ujú. El hecho, por ejemplo, como la Constitución garantiza un periodo más a un presidente, Ujú. pues eso no es nada nuevo. Lo que tiene que adecuar los estatutos. Es más, aunque no lo hubieran reformado, Ujú. podría haberse lanzado, cuando Sí. no chocaba con nada, que la ley fundamental está por encima de las demás disposiciones. Ujú. Pero a mí me llamó la atención lo de no poder aspirar a la presidencia del partido, sino dentro de 5 años. Yo recuerdo un principio que fue lo primero que uno aprende cuando uno está en las aulas, Ujú. y es lo que se llama la irretroactividad de la ley. La ley solamente es retroactiva cuando beneficia al que está su judicio cumpliendo condena. En materia penal. O sea que usted no puede hacer una norma, una ley a futuro para que le sea aplicada entonces a los que ya estaban dentro de ese esquema. Creo que usted me sigue. Por ejemplo, que hay algunas personas que aspiran ahí que no tienen los 5 años. No, Pero- porque el propio Sí. documento dice que entra en vigencia en el 26. Correcto. Pero yo me refiero a las declaraciones que había dado una de las personas aparentemente Sí, afectadas, sí. ¿verdad? Quizá ellos adecuaron y actualizaron ese asunto. Sí. Pero a decir verdad, eso no puede aplicar sino... Parece que eso no va a aplicar ahora, sino a partir, Exacto, a como partir le llaman del en 26, derecho, sí. et nunc, Sí. o sea, de ahora en adelante. Ahí usted tiene razón. Correcto. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, a las aspiraciones de que si el presidente del partido, el otro, eso tiene sus bajaderos aquí. Hay gente que ha renunciado a una posición de un partido político para aspirar a una en la No. cual eso lo prohíbe la ley. Bueno, establece que aunque renuncie no puede aspirar. Lo que estoy diciendo. Y también lo estableció el PLD en la reforma que hizo anteriormente. Claro. Porque es que los partidos políticos han sufrido las consecuencias Cierto. de que muchos líderes asumen la presidencia del partido, la secretaría, para desde ahí Claro. montar su proyecto político. Por eso es que ese partido, que es un partido nuevo, yo creo que Lo hizo el PLD y ahora lo Claro, está haciendo el PRM. Exacto, que es un partido nuevo, pero Sí. que ha tenido la oportunidad de participar un par de veces ujú. y a la tercera fue la vencida, ¿verdad? Sí. Como se dice. Pero tiene que aprender de las lecciones del pasado, de su madre, ¿verdad? Sí. De su madre, porque usted sabe que he planteado aquí siempre que la madre de todas las instituciones políticas aquí ha sido el PRD, porque en el sentido, ¿verdad?, de la mayoría de los partidos que están vigentes ahora, son producto de esos partos múltiples, ¿verdad? Sí. De trillizos y No, y han parido como, cuatrillizos. como 20 hijos. Imagínese y sigue, usted, y sigue eso fuerte. no tiene madre. Sí. Entonces, una clase política parasitaria, porque lo que vive es del presupuesto público, Sí, ¿verdad? sí. No trabajan, ya son vagos. ¿Usted me entiende? O sea, digo aquí esto sin quererle echar, ¿verdad? Porque hay personas muy honorables dentro del mundo político, Claro, claro. pero con las excepciones del lugar. Pero yo creo que este partido, por ejemplo, una cosa que yo vi que me llamó la atención positivamente es que las convenciones de la antigua madre
terminaban era a sillazos y a tiro. Sí. Sin embargo, yo veo que hubo un pequeño, ¿verdad?, escarceo de uno de esos compañeritos que querían que los escucharan, y lo escucharon y se lo rechazaron. O sea, lo que demuestra que las cosas hay que hacerlas civilizadamente, ¿verdad? Con el diálogo, entiendo yo. Pero a mí me parece que sí, que se lanza buena señal y que los partidos, porque hay partidos como el caso del mismo PLD, que ha mostrado una gran disciplina, Bueno, a pesar de ciertas cosas. Ahí va a haber mucha gente con problemas en ese partido, porque oiga lo que aprobaron. Sí. Dice que sancionarán por declaraciones públicas que no estén acorde con la línea del partido, la doctrina y los estatutos en asuntos estratégicos, tácticos y que se afecte la unidad del partido. Eso yo creo que es nada más teórico. Eso es teórico. Eso va a ser problemático. Eso es teórico porque es que, por ejemplo, la democracia significa disenso. Sí. Significa no estar de acuerdo con esto o aquello. Sí. Entonces, yo creo que eso es como un poquito dictatorial, Sí. en cierto modo. Es como imponerte, ver las cosas. Sí. Además, yo me pregunto, ¿sancionarán ellos los tránsfugas? Porque hay mucho transfugismo también, de gente que se va de aquí para allá, de allá para acá. Sí. Creo que usted me sigue. Sí. O sea que la clase política nuestra parece como que está todavía en primaria en este asunto de... ¿Tú entiendes? ¿Qué cosa? Bueno, y después de ese proceso del pasado domingo, que establece, y este punto es interesante, establece que los PRMistas no podrán hacer campaña política hasta que la Junta no lo autorice. Eso está muy bien. Es decir, ese partido dio un paso de avance y eso va a presionar que los demás partidos lo hagan. Sí. Es decir, están manteniendo una represa hasta que la Junta diga la campaña electoral comienza hoy. Ahora, que eso hace mucho que la Junta debió obligar a los partidos a que cumplieran con eso. Pero Lo que pasa es que hay un bajadero que le permite para hacer eso le ciertas iba a decir, cosas. Sí. en la palabra bajadero me Sí, gusta, porque es la que sí. usan los campesinos para buscar la salida a las Sí. cosas difíciles. Pero, por ejemplo, habrá gente que tendrá ventaja ahí. Sí. Los que están, por ejemplo, ejerciendo cargos políticos, cargos públicos, Claro. empezando por el presidente de la República, Claro. van a tener claro. ventaja. Porque aunque un presidente diga a ti, yo no estoy en reelección, cada vez Sí, que un pero- presidente va a inaugurar una Inaugura, obra exactamente. y lanza un discurso bonito No, y, ya. deja caer No, y ciertas cositas. Y aparece el equipo de lambones, porque claro, ese otro, el atrás, equipo de lambones, repartiendo. con los letreros. Uno dice el presidente, pero también el alcalde, el Sí, sí, diputado, sí, el sí. senador, todo el que Claro, tenga lamentablemente. la oportunidad de manejar recursos. Yo creo que eso está Ese muy lleva bien. ventaja. Sí, es muy buena la intención, pero habrá Sí. que ver si en la práctica puede resultar. Sí, Porque de verdad que, porque dice el refrán popular que lo que es igual no es ventaja. claro. ¿Entiendes? O sea que... Ojalá pudiera lograrse eso. Exacto. Eso es lo que uno Porque desea. si a este país nosotros le libramos 2 años de campaña y lo llevamos a que sean 3 meses o 4 meses, sería una maravilla. Ahora, parece Porque aquí que- nos mantienen permanentemente en campaña política. Ahora, parece que el desbarajuste de la ética política no es exclusivo de estos países como el nuestro. Fíjese que en el mismo Estados Unidos, que es un país que ha sido tradicionalmente muy sólido en sus Sí. instituciones, miren los líos que se han armado, y que en el Congreso, y que asaltan Congreso, y que una carrera de tiro. Lo que demuestra entonces que ese virus es como un virus, ¿verdad? Es como una pandemia. Sí. Porque se ve, usted ve los congresos se arman a trompones, los diputados con los senadores. Que hay que hacer todo este tigueraje. Pero parece ser que la política, lamentablemente, en estos tiempos, se alimenta de ese tipo de cosas. Sí. Pero sería buena idea de que eso se llevara en la práctica Sí, sí. y que tuviera consecuencias. Así es. No creo que pueda haber, ¿verdad?, mayor aspiración. Ujú. para- A partir de ahí, ya la compuerta como de la reelección como que Sí. se abrieron. Claro, claro. He escuchado a mucha gente analizar Sí. el derecho que tiene el presidente a repostularse. Claro. No, Es no, decir eso no se puede discutir que- porque si es algo que está consignado. No, eso no se puede discutir. Lo que Sí. digo es que a partir de ahí ya mucha gente comenzó a Claro. mover su discurso. Ahora, es una decir, cosa- es decir que la maquinaria se Sí. está activando. Claro. Una cosa que yo le puedo decir, sin con esto pretender darle pautas a nadie, pero en mi óptica yo creo que ese partido tiene que dar muestras de coherencia interna, ¿verdad? Porque eso lanza mensajes hacia el electorado. ¿Verdad? Coherencia interna, ¿verdad? Porque hay de todo. O sea, tú no puedes pretender que va a ser una congregación de monaguillos Sí, claro. o de pastores evangélicos. Y siempre no. va a haber diferencias. Hay de todo. Siempre va a haber diferencias. Donde quiera que haya un conglomerado humano hay diferencias. Efectivamente, lo que hay que tratar de crear la diferencia en el sentido, ¿verdad? Pero y atender el reclamo popular, ¿verdad? Sí. Y que se sancione lo que debe ser sancionado. No hacerse de vista gorda. Lo que con sí es ciertas cierto cosas. es, por ejemplo, usted observa un dinamismo en el Partido de la Liberación Dominicana y otro en la Fuerza del Pueblo, porque, contrario al PRM, ellos tienen que dar a conocer a su gente.
Mientras tanto, el PRM tiene la ventaja de que el presidente es su principal activo, su principal candidato. Claro que sí. Aunque también tiene otro candidato fuerte, que es David Collado, ¿verdad? Son las dos figuras principales de ese partido. Es que no solamente... A usted no le gusta, pero son las dos principales figuras. No, que a mí no, a mí no me gusta ninguno. Óigame. Déjame explicarle. David Collado es más popular que Abinader. No, a mí no me gusta, no. Es más popular que Abinader. Bueno, yo no sé, yo y no el creo PRM, usted y yo tenemos diferencia en eso. Y el PRM, si tiene dificultad con Abinader, su principal carta debe ser David Collado. Es que ese que usted menciona no es producto de ese partido. Eso fue impuesto ahí. No, Eso siempre, fue impuesto. siempre ha estado en ese partido. No. Nació ahí. No, yo Era recuerdo. del PRD y nació ahí. Recuerdo cuando aspiraba a ser diputado, que Hipólito se opuso radicalmente a eso. Recuerdo Bueno, yo, después hubo que ponerlo como... No, porque él estuvo en el PRM, siempre nació en ese partido. Fue como que cayó ahí. Nació en ese partido, siempre ha sido del PRM. No me parece. Bueno, Pero del PRD, porque el PRM se funda con gente que estaba en el ahora, PRD. es una cosa, en ese partido hay mucha gente que aspira. Sí. Hay mucha gente Pero que aspira. ahí, bueno, en todos los partidos hay mucha gente que aspira. Claro. Y no mueve un gato. Cierto. Ahora, óigame, Abinader y David Collado son los dos únicos Ahora, figuras ese en que el usted partido. menciona, que usted lo menciona con cierta insistencia, yo digo lo siguiente, bueno, ese tiene un buen apoyo económico, Sí. de un poder Y económico grande y aquí. mucha popularidad. Bueno, mucha insiste en eso. Yo Mire, no, doctor, no me se lo parece, digo yo, no me mucha parece. popularidad. Yo quisiera verlo Bueno. a él en los guandules, ¿verdad? No, él entra. En los barrios de la parte Vamos- baja. Vamos a recordar a nuestros amables televidentes que estamos llegando también a nombre de Farmacia Patricio, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, cerca del Parque Juan Pablo II, y sucursales en la autopista de San Isidro, la Avenida España, próximo a las Américas. Reciben todos los seguros médicos y tienen importantes descuentos para sus clientes. 809-592-1100. Vamos a la pausa. En una decisión que parece que va dirigida a paliar, ¿verdad?, los efectos demoledores de las alzas, ¿verdad?, de los Sí. precios, el gobierno ha decidido, el Poder Ejecutivo más bien ha decidido, que todas las instituciones ligadas a servicios sociales adquieran bienes y servicios de las empresas nuestras, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas que tenemos aquí, que son prácticamente una cantidad bien apreciable de las mismas Sí. y que contribuyen al Producto Interno y que inclusive mejoran una serie de cuestiones como la oferta de productos, etcétera. Ahora, yo creo que nosotros tenemos una tendencia en este país a darle preferencia a las cosas del exterior que a las cosas producidas aquí. Pero aquí se producen cosas muy buenas, inclusive que tenemos que ayudar, tenemos que darle seguimiento y cumplimiento Sí. a las cosas internas de aquí. Pero como parte de una política de Estado. Exactamente. A mí me alegra mucho Sí. este decreto del Poder Ejecutivo, que lo que hace es ampliar la base, porque el pasado presidente emitió un decreto Sí, así de dice. que, Sí. es decir, el presidente Danilo Medina emitió un decreto de que había que comprarle, creo que el 25% a las MIPYMES dirigidas por mujeres y hasta un monto específico. Este lo está ampliando, es decir, hay que comprarle a los pequeños productores Claro. que producen con mucha precariedad para que esa gente que genera muchos empleos pueda crecer, Claro. pueda aportar, seguir aportando. Pero claro que sí. Eso es importantísimo. Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes hacerlo? Bueno, con una política pública que obligue a los funcionarios de las instituciones que tienen planes sociales, que compran alimentos, a comprarle a esa gente. Efectivamente. Mire, doctor, yo fui, por ejemplo, a Taiwán, siempre lo recuerdo, yo fui a Taiwán hace 10 años. Sí, 10 años, 12 años, fue cuando Leonel Fernández se iba a juramentar en el último periodo, hace unos 10 años. El presidente de ese entonces, creo que se llamaba Ma Ying-yao, creo que iba a venir a República Dominicana y ellos tenían como política invitar a periodistas de los países con los que ellos tienen relaciones diplomáticas antes de ese viaje del presidente. Nosotros fuimos incluso al Palacio, en Taipei, entrevistamos al presidente. Y parte de la agenda fue visitar zonas donde están los científicos en Taiwán. El primer día en Taipei, a mí se me ocurrió pedir una cerveza importada y me dijo el edecán, con mucho cuidado, mire señor,
usted es un invitado del Estado taiwanés, por política, cuando viene un invitado, solo tenemos cobertura de productos nacionales. Cualquier gasto, si yo lo incluyo, voy a tener problemas. Entonces, si usted incluye una cerveza, va a tener que pagar aparte de la factura. Yo dije, no, como yo la voy a pagar con mucho gusto. Sí. Yo pagué esa cerveza y después probé la taiwanesa, buenísima. Sí. Bueno, pero yo quería una cerveza importada, que Claro, me gustaba. Entonces, sí. luego hicimos una visita a una zona de las afueras de Taipei, donde ellos tienen zonas de tecnología, donde tiene gente que vive ahí, son científicos. Y me decía alguien ligado al Ministerio de Comercio, me decía, nosotros, si vamos a exportar muñecas, y tenemos grandes productores de muñecas y pequeños productores, si en el pueblito X César produce 5 muñecas, el Estado le compra las 5 muñecas que produce César. Exactamente. Pero en otro pueblito está Héctor, que produce 50 muñecas, compramos las 50 de Héctor, y compramos las 500,000 que fabrica el productor grande. Y si vamos a exportar 1 millón de muñecas, la vamos comprando así, para darle participación a todos, Pero de manera tal que circule el dinero y puedan progresar los pequeños Eso que se llama política de Estado. Una política de Estado. Claro. Eso hay que hacer en la República Dominicana con los pequeños productores. Efectivamente. Porque nosotros, como usted lo pregona, nosotros necesitamos seguir produciendo. Cierto. Produciendo para suplir nuestros mercados, en lugar de importarlo, suplirlo, como hacemos con los hoteles, que nuestros productores agrícolas suplen nuestros hoteles. Claro. Así mismo podemos suplir las instituciones públicas que tienen planes sociales. En lugar de que alguien se siente en una habitación con una computadora y te importe 500,000 litros de leche, compadre, cómpreselo a Rica, cómpreselo a los productores de Monte Plata, a los productores del sur, a los productores del este, y usted va a contribuir a que la economía crezca, es decir, va a incentivar la producción nacional. Y ahí la importancia de ese decreto claro, para mí. Claro, yo creo que sí. Y eso debería convertirse en una política permanente. Claro. Que cualquier gobierno que esté ahí Claro. haga lo mismo. Claro. Yo creo que sí. Que eso va a contribuir también a una estabilidad en los precios de la canasta Claro. familiar. Porque eso Mire, ahora mismo nosotros deberíamos estar, yo no sé en qué está agricultura, el presidente dijo que aquí hay arroz suficiente, es verdad, aquí siempre se puso arroz suficiente, con o sin este gobierno, Eso es siempre verdad. se ha producido arroz. Sí, aquí no ha habido desabastecimiento. No, en el Bajo Yuna y en el sur, no. hay un arroz que se produce todos los años. Claro que sí. Ahora, hay un incentivo del Estado, eso es verdad, siempre se ha producido habichuelas, plátanos, eso es verdad, pero yo observo una debilidad en planificación. Por ejemplo, aquí hace tiempo debimos haber sembrado mucho maíz, mucho sorgo, como parte de una política de ciclo corto. Sí. Porque con la pandemia, ¿con qué producimos los pollos, los huevos, que son productos de la canasta básica? Es con maíz, es con sorgo, es con soya. Tenemos que producir en grandes cantidades. Mira, Eso no se está haciendo como parte de una política. Demuestra usted que ¿Eh? los propietarios de grandes capitales que tienen las grandes decisiones, lo que les interesa es sus intereses particulares. Claro. Es decir, si pensaran en esta nación, si pensaran en este país como gente que es de aquí, eso que usted mencionó no sería un problema para acá, está importando. Pero eso ese tiene tipo de que cosas. planificarlo el Ministerio de Agricultura. Por Es eso le decir, pregunté a usted. nosotros debimos haber sembrado, por ejemplo, maíz, y tener maíz suficiente para que los productores de pollo y huevos les lleguen maíz a precios más bajitos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? No estuviera el pollo ni el huevo tan caro. ¿Por qué no lo hacen? Porque aquí generalmente las personas tienen intereses particulares. Bueno. Y aquí esas personas que tienen intereses privados particulares no deberían participar en las cosas del Estado. Que no descuidemos el campo. Nosotros lo dijimos en una ocasión. Sí. El campo es fundamental. Es más, el campo va a decidir las elecciones del 24. Claro que sí, claro que Yo sí. lo dije hace unos meses. Sí, es verdad. El campo va a decidir las elecciones del 24. Es correcto. Escríbanlo. Ahora, El campo no se puede descuidar. Exacto. Vayan a Monteplata, hagan los caminos vecinales, que están todos vueltos un cebo, para decirlo en buen dominicano. y eso que Monteplata siempre ha tenido Yo una cito buena- Monteplata porque es mi provincia. Sí. Los caminos vecinales de Don Juan no sirven. Claro. Bueno, aquí lo dijo un funcionario de este gobierno. Es verdad. Porque no le están prestando atención al campo. Bueno, error, A los error. pequeños productores. Señores, la semana que inicia va a estar muy centrada en el tema este de Fideicomiso Punta Catalina, que ahora está en Sí, el sí, CES. no, Ese es el tema de moda, tema ¿verdad? político, sí. Ese es el tema de moda. Y también las lluvias que en la región norte No, son un desastre. y en el este, bueno, después de mucho tiempo de sequía, Eso ha llovido es producto del cambio a cántaros, climático. claro. Cambio climático, sí. Y
Ha habido muertes Sí. y graves daños. Y destrucción destrucciones, bueno. Y hay otros temas que siguen siendo de la vida pública. El tema de la Junta que centrará la atención del país. Sí. Bien, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.